Hola, soy Kiara Cristal Castillo Flores, estudiante de la carrera de Educación Inicial, que está cursando el segundo ciclo. Y el día de hoy voy a narrar la obra Sin Destino del escritor Imre Kertész. Bueno, esta obra se relata en los tiempos en donde los nazis ya habían invadido Hungría. Este dato curioso de los nazis es que va a relatar todo el proceso de la historia es ese odio que tenían hacia los judíos, ¿no? Entonces, la historia empieza cuando el joven protagonista llega a su escuela a avisar que ya no iba a asistir, pues a su padre lo iban a mandar a un campo de trabajo. Entonces él tenía que dejar de asistir a clases, ¿no? Él narra cómo le hacen la despedida a su padre, cómo hacen sus reuniones. De hecho, la familia de este personaje son judíos, sin embargo ellos no ejercían el judaísmo. Y está este dilema entre que el personaje no entiende por qué ese odio a los judíos, ¿no? Porque los nazis odiaban a los judíos. Con el tiempo lo mandaron a trabajar a una refinería en donde el trabajo pues era normal porque trabajaba a la fábrica y luego regresaba a su casa. Y era de esa manera, no se tenía que quedar en el trabajo. Sin embargo, uno de los días en los que él iba de camino al trabajo, el camión en donde él iba fue parado y estos fueron deportados por los nazis hacia campos, los mandan hacia campos de trabajo, los mandan a Auschwitz, que en Polonia. Él relata que en todo ese proceso en el que lo envían a Polonia pasa mucha hambruna, mucha sed. De hecho, le quitan la maleta con la que iba, diciéndole que se la iban a devolver después. Cuando él ya llega a Auschwitz, en Polonia, él pues se encuentra con muchos hombres extraños para él. Y él narra que piensa que son prisioneros, ¿no? Porque los veía con vestuarios de camisa a rayas, pantalón a rayas. Entonces él los menciona como prisioneros. Él escucha hablar a esta gente del idioma natal de los judíos. Sin embargo, él no lo practicaba mucho, no lo tenía en mente. Y uno de estos empieza a querer hablarle y empieza a decirle que tiene que decir que tiene 16 años, que no puede decir que tiene 14, que tiene que decir que tiene 6 años. Y le empezaba a repetir eso bastante. Entonces, esto fue un dato que le salvó la vida a este personaje. Porque cuando le empiezan a preguntar sus datos, le preguntan la edad, ¿no? Y él responde que tenía 16 años, así como se lo habían mencionado ya. Y es en donde deciden mandarlo a los campos de trabajo. Pues estos que tenían de 14 años hacia abajo, mujeres y ancianos, eran personas que para ellos no servían. Entonces iban y los llevaban a salas y los mataban, los asesinaban, porque literalmente ellos sentían que no les servían, ¿no? Llegados ya a Auschwitz, los mandan a un campo de concentración llamado Buchenwald, donde su preocupación literalmente para ellos era solamente trabajar. Ya no habían esas amenazas de que los iban a matar, los iban a deportar o los iban a mandar a otro lugar. Es aquí donde él ya empieza a tener un poco más de vida social con la gente que trabajaba también ahí, se conoce como más judíos. Sin embargo, no recibe el apoyo de estos, ¿no? Se da cuenta de las cadenas que habían de apoyo entre ellos y él no la recibía, él no era parte de eso, ya que como no practicaba el judaísmo, no hacía sus oraciones de la misma manera, no tenía esas mismas creencias que estos judíos sí hacían, ¿no? De hecho, dice que en algunos momentos se limitaban a comer cosas con respecto a su religión. Y sobre todo el aspecto resultante era de que no hablaban ese mismo idioma, ¿no? Entonces esto perjudicó bastante al chico y puso en otro dilema porque no entendía por qué ese odio y esa pequeña línea de separarlos entre el que practicaba el judaísmo y el que no. Luego de eso, él fue mandado a otro campo de trabajo muchísimo más duro, donde él era explotado, donde él narra que llega a estar en un estado físico súper mal, súper feo, porque no le daban de comer, lo maltrataban, le gritaban, le pegaban. Entonces era toda una explotación en el trabajo. Y esto era debido a que en esa fábrica se realizaban las armas para la guerra. Entonces el trabajo era muchísimo más y eran muchísimo más maltratados los que estaban ahí. De hecho,
él cuenta que estaba tan mal que cuando llega a ver a una persona de contextura normal, lo narra de una manera tan asombrosa como si fuera todo un dios para él, porque era como un recuerdo de una persona que él no podía llegar a ser, ¿no? Estaba tan desgastado físicamente que sentía que ya estaba al borde de la muerte. Entonces él se resigna, ¿no? A poder recuperar su vida anterior. Sin embargo, transcurre el día y bueno, él sigue siendo maltratado. De hecho, llega al punto de que ya no lo necesitaban porque estaba tan desgastado, tan agotado, que lo lanzan con los demás que en una carretilla que ya estaban como muertos, moribundos, por así decirlo. Y es entonces donde empiezan a narrar cómo justo en ese momento en donde él ya es botado porque ya no lo necesitan, llega el momento de liberar a los que estaban ahí. Y él lo único en lo que pensaba era en comer, así como lo narra la obra, porque estaba ya tan acostumbrado a esa vida, tan acostumbrado a ese maltrato, al trabajo duro y tan resignado a que se iba a quedar así, que ya no le importaba su libertad, sino simplemente como lo narra, era la sopa del momento que le iban a servir. Es liberado, con ayuda, porque ya estaba todo moribundo, es liberado con ayuda y llega de alguna u otra manera a Hungría, a Budapest, que donde él intenta subir a un tranvía y no lo logra porque no tenía ticket. Él aún iba con el uniforme de las fábricas en la que trabajaba. Entonces una mujer, una anciana que estaba ahí, empieza a mirarlo con desprecio, empieza a mirarlo de manera asquerosa, por así decirlo, a tratarlo mal, a hacer que no quiera subirse a ese tranvía, ¿no? Y un periodista que lo ve, le compra el ticket y lo hace subir, ¿no? Y en el transcurso de ese camino empieza a hacerle preguntas, si era cierto que lo maltrataban, si era cierto que no le daban de comer, si era cierto que existían esas famosas cabinas en donde mataban a la gente que no necesitaban. Y él a todo empieza a responder, sí, natural, sí, natural. Y esto es algo que hizo enojar al periodista, porque era lo único que decía. Y sin embargo, él explica que para ellos sí era natural, porque para ellos sí era natural que a los que trabajaban ahí, en esas fábricas, los dejaran al hambre, que los maltrataran, que los mataran. Entonces se dio cuenta de que todo este tiempo la gente había transcurrido su vida muy normal, ¿no? Y estaba muy tranquila sin saber que hay judíos o que había gente ahí adentro que estaba siendo asesinada, que estaba siendo maltratada y explotada en el trabajo. Todo para satisfacer las armas de la guerra, ¿no? Y tuvo esa impotencia y esa cólera de que la gente simplemente decía que él tenía que olvidarlo, que tenía que superarlo, y él no podía hacerlo porque no había sido su elección. Él simplemente fue aportado a esas fábricas y él no lo había elegido. Entonces la historia en sí termina con la impotencia y esa cólera que tiene, esa frustración que tiene el personaje al darse cuenta que había gente que de verdad entendía todo el maltrato que habían en esos campos de trabajo y había gente que había seguido su vida muy normal y no entendía qué sucedía ahí. Gracias.